Muy buenos días, amados hermanos. Bendecido día del Señor. Les invito ya nomás a que abran sus Biblias. Seguimos nuevamente con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya estamos por la mitad del capítulo 2 y vamos avanzando. Aún nos queda mucho de esta preciosa carta. Y vamos a dejar ahí. El tema de hoy es la reconciliación. La reconciliación. Durante siglos, durante muchísimo tiempo, el templo de Jerusalén fue el centro de la adoración judía. Allí el pueblo se reunía para adorar a Dios y ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero no solo los judíos acudían en el templo. También había gentiles, o sea, personas extranjeras, gentiles que temían a Dios y creían en Él y querían adorarlo también. Sin embargo, estos gentiles vivían en una constante exclusión. Vivían en una constante exclusión. Para un judío entrar en la casa de un gentil era una abominación. Era algo impensable. Ni hablar de que un gentil entrara en la casa de un judío. O aún menos eran capaces de compartir la mesa con un gentil. O sea, con un extranjero. En el templo, su acceso era estrictamente limitado. Podían acercarse, pero hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Luego se encontraban con un muro de separación y en ese muro había una advertencia escrita. En un lado del muro decía: ningún extranjero debe entrar dentro del recinto que rodea al santuario. Quien sea sorprendido haciéndolo será responsable de su propia muerte. Quien sea sorprendido haciéndolo será responsable de su propia muerte. Hermanos, esta inscripción no solo marcaba un límite físico, marcaba la enorme distancia que existía entre el pueblo de Dios y los gentiles. Pero la preciosa gracia que nos salvó y nos dio vida en Cristo es la misma que nos dio un lugar en su pueblo. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a estar viendo desde los versículos 11 al 22. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es nuestra lectura del texto que vamos a estar considerando hoy, hermanos. Y anteriormente estuvimos exponiendo la primera parte del capítulo 2 y estuvimos reflexionando de cómo Dios, en su gran amor, estando nosotros muertos espiritualmente, cautivos, esclavizados por el príncipe de la potestad del aire, y si todo eso fuera poco, estábamos condenados por la justa y santa ira de Dios. También entendimos cómo Dios terminó con todo eso de forma definitiva mediante la obra redentora de Cristo. Es decir, el mismo poder que operó en Cristo resucitándole es el que nos dio vida a nosotros, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos salvó de la ira de Dios tomándola Él en nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Él sufrió por nosotros. Y en cambio ahora nosotros tenemos una vida de libertad y no de esclavitud, una vida de gozo y no de sufrimiento. De esta forma podemos entender que aquel que fue revestido por la gracia de Dios en Cristo es totalmente libre, pero no para seguir pecando, sino para buenas obras. Algo que a aquellos que no están en Cristo les resulta totalmente imposible. En el capítulo 2 de Efesios vemos que se divide en dos movimientos principales. El que ya vimos anteriormente trata de las bendiciones que tiene todo creyente personalmente en Cristo. La segunda parte que acabamos de leer trata de las bendiciones corporativas que tenemos estando en Cristo. En pocas palabras, Dios da vida a personas individualmente, pero eso inevitablemente conduce a resultados corporativos. Esa nueva vida nos conduce a la iglesia, hermanos. Esa nueva vida nos conduce a la iglesia. El propósito es sencillo. Se deben evitar dos extremos. En primer lugar, todo cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo debe mostrar señales de vida. Una señal de vida espiritual. Y en segundo lugar, no existen cristianos solitarios. No existen cristianos solitarios. En Cristo, todo cristiano es llamado a formar activamente parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local. No es solamente conformarse, ya soy miembro de la iglesia universal y eso es todo lo que necesito. No, también somos llamados a formar parte de una iglesia local donde nosotros podemos ser bendecidos por otros hermanos y nosotros ser de bendición para otros hermanos también. Por eso Pablo, a partir del versículo 11, les dice a los efesios, por tanto, es decir, fueron liberados
salvados de la ira de Dios, recreados para buenas obras. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. El pueblo de Israel era sumamente bendecido y privilegiado porque Dios los había escogido para que sean luz delante de las naciones y así glorifiquen a Dios. Pero en lugar de eso, muchos menospreciaban a las demás naciones. Como había mencionado, los gentiles sufrían de una exclusión por parte de los judíos. Pero también cabe destacar que, por ejemplo, los romanos se sentían superiores culturalmente a los judíos. Los judíos se sentían los más altos espiritualmente porque ellos eran el pueblo de Dios. Ahí se ve claramente esa barrera cultural que había, no solamente de los judíos hacia los romanos, por ejemplo, sino que en viceversa. Los griegos creían que ellos eran los más cultos por sobre todas las demás naciones. Entonces ellos también miraban desde arriba hacia abajo a las demás naciones. Entonces, desde hace muchísimo tiempo ya existía ya esa barrera de una nación hacia otra, ya sea cultural, religiosa, poder político, sea como sea. Pero en el caso de Israel, la verdad es que Israel era sumamente bendecido y privilegiado, pero ellos no utilizaban ese privilegio como debían hacerlo también. En lugar de eso, muchos judíos menospreciaban a las demás naciones, como había dicho, y como había mencionado, estos gentiles sufrían de una exclusión. Estos judíos tenían la marca de la circuncisión hecha con mano en la carne, pero sin el corazón verdaderamente regenerado. Pablo quiere que entiendan que anteriormente estaban separados del pueblo de Dios, pero no solo eso, sino que también sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, por lo tanto ajenos a las promesas de Dios, sin ningún tipo de esperanza y sin Dios en el mundo, como dice nuestro texto. Pero que gracias a la obra redentora de Cristo, todos los gentiles por la fe han sido hechos cercanos por su preciosa sangre. En otras palabras, todos aquellos que creyeron, que han sido llamados por el Evangelio y creyeron por la fe, son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vamos a profundizar más este tema. Por la fe de dos pueblos, estamos hablando de judíos y gentiles, de dos pueblos hizo un pueblo. Por lo tanto, en Cristo ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Donde antes había enemistades, Cristo se volvió nuestra paz. Cristo se volvió nuestra paz, como dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es importante entender esto, porque Pablo habla de una pared intermedia. En el texto vemos ahí, Pablo habla de una pared intermedia de separación, donde es muy probable que se esté refiriendo a esa pared que rodeaba el recinto sagrado del templo.
donde solo judíos podían ingresar y donde los gentiles tenían prohibido acceder bajo amenaza de muerte. Y Pablo nos dice que Cristo derribó esa pared que separaba a judíos de gentiles. Derribó esa pared que separaba a judíos de gentiles. Y obviamente esto es en un lenguaje metafórico, porque no es Jesús literalmente el que derribó esa pared, sino aproximadamente en el año 70 fueron los romanos que prácticamente despojaron ese templo. Pero Cristo derribó esa pared, digámosle, espiritual que separaba a judíos de gentiles. Hermanos, en Cristo ya no hay separación entre judíos y gentiles, o entre una nacionalidad y otra, porque de ambos pueblos hizo uno solo. Para decirlo de una forma más clara, este nuevo pueblo está formado por personas vivas espiritualmente y de toda lengua, tribu y nación, unidas en Cristo y sin ninguna barrera cultural ni religiosa que los separe. Lo que debemos entender es que en Cristo recibimos una paz, en primer lugar, vertical, una paz vertical, es decir, una paz que cada creyente individualmente tiene con Dios, con el Padre. Y en segundo lugar, una paz horizontal, es decir, entre cada uno de los creyentes que fueron sacados de este mundo y puestos en el reino de Dios, donde ya no existe enemistad entre raza o cultura, sino que somos un solo pueblo y Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey, quien nos reconcilió con Dios mediante la cruz, matando en ella las enemistades. Y notemos lo que Pablo sigue diciendo a los Efesios en el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vuelvo a leer y quiero que presten atención a este pasaje. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Sabemos que los que estaban cerca eran los judíos. Ellos eran los privilegiados que podían estar en comunión con Dios, y los que estaban lejos, obviamente, eran los gentiles. Y sabemos que cuando Cristo caminó sobre esta tierra, anunció las buenas nuevas. Cristo anunció las buenas nuevas, pero lo hizo específicamente al pueblo de Israel. Lo hizo específicamente al pueblo de Israel, es decir, a los que estaban cerca. Pero entonces, si sabemos que Jesús solo predicó el Evangelio en Israel, ¿cómo Pablo dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos? Jesús nunca caminó por las calles de Éfeso para predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo sí anunció las buenas nuevas en Éfeso. ¿Y cómo es eso? Pablo lo dice. Pablo está hablando de la obra continua de Cristo, quien se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió y resucitó, y actualmente exaltado, sigue proclamando la paz, y lo hace por medio de sus mensajeros. Y déjenme aclarar que cuando Pablo habla de mensajeros,
cuando hablo de mensajeros, no me refiero a pastores o predicadores que se paran todos los domingos en el púlpito a dar un sermón que prepararon durante la semana. No me refiero específicamente a este grupo de cristianos. Los mensajeros son todos aquellos hombres y mujeres comunes y corrientes que fueron alcanzados por la gracia de Dios. En otras palabras, hermanos, si predicamos fielmente el Evangelio, es Cristo mismo quien habla a través de nosotros. Si predicamos fielmente el Evangelio, es Cristo mismo quien habla a través de nosotros. Y de esa forma, Él sigue cumpliendo su obra. Y se sigue transmitiendo el mensaje de paz. Hermanos, este tema de la predicación expositiva que tanto nosotros insistimos y que tanto nosotros le damos énfasis, no es un asunto de moda, no es porque esté de moda este tema de la predicación expositiva. No es simplemente para parecer más reformados. Nosotros tenemos la convicción de que una buena predicación expositiva es en la que se predica fielmente el Evangelio. Por lo tanto, no somos nosotros dando nuestras opiniones, no somos nosotros diciendo lo que creemos o lo que queremos decir, sino que realmente exponemos la palabra de Dios, exponemos el Evangelio, y ahí no somos nosotros hablando, sino Cristo hablando a cada uno de los miembros de su iglesia. Y ahí la importancia. Si predicamos fielmente el Evangelio, es Cristo mismo quien habla a través de nosotros. Y de esa forma Él sigue cumpliendo su obra y se sigue transmitiendo ese mensaje. Y debemos entender también, hermanos, que justamente por eso la expansión del Evangelio no es una obra humana. Es la obra de Cristo, hermanos. Si cada uno de nosotros hoy está en Cristo, no es porque un misionero o un pastor simplemente nos enseñó el cristianismo, sino que es porque Cristo usó personas comunes y corrientes, como cada uno de ustedes, como yo y como todos en esta iglesia. Usó a personas comunes y corrientes para anunciarnos la paz con Dios, y eso es algo maravilloso. Eso es algo sumamente maravilloso. Cristo no dejó de predicar cuando ascendió al cielo. Él sigue anunciando la paz por medio de su iglesia. Y por medio de Él, tanto judíos como gentiles tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, y todos formamos parte de la gran familia de Dios. Y esto es, cito el versículo 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje tiene cierta similitud con lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, del 4 al 5. Ahí dice: acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que vernos como piedras vivas. Tenemos que vernos como piedras vivas, unidas entre sí, formando un templo o el templo donde mora Dios, donde vive Dios, donde está Dios. El Señor mora en su iglesia. Imaginen por un momento un gran edificio formado por cientos y cientos de ladrillos, unidos unos con otros. Pero antes de que esos ladrillos fueran puestos, ¿qué es lo que se hace antes de sentar los ladrillos? ¿Qué es lo que se hace antes? Se tuvo que haber puesto una base, ¿verdad? Se tuvo que haber puesto un fundamento. Y para que esa base estuviera bien alineada, tuvo que existir una piedra angular. Esa piedra hoy en día no se usa más en las construcciones. Pero la piedra angular en la antigüedad le daba sentido y coherencia a las construcciones. Le daba sentido y coherencia a las construcciones. Era una piedra, si no me equivoco, perfectamente encuadrada, perfectamente calibrada, que después todas las demás piedras del fundamento tenían que alinearse perfectamente a esa piedra para que el edificio se construya bien. Entonces, esta piedra le daba sentido y coherencia a las construcciones. Y en este caso, Cristo es la piedra angular de este edificio. Sigamos imaginando este edificio que les estoy diciendo. Cristo es la piedra angular de este edificio. Los apóstoles y profetas fueron el fundamento. Es decir, fueron aquellas piedras base que se alinearon a la piedra angular de este edificio. Guiados por Cristo, por su revelación única y completa, los apóstoles y profetas conforman la base o el fundamento del edificio. Y cada uno de nosotros y todos los que estamos en Cristo somos esos ladrillos, esas piedras vivas que uniéndose van formando un templo santo para el Señor. En cuanto a los apóstoles y profetas, es bueno entender este ejemplo, porque quienes creen que hoy en día aún existen apóstoles o todavía existen profetas, ignoran el hecho de que en una construcción el fundamento se coloca una sola vez y para siempre. No vas a volver a colocar una base después de que terminas de levantar todos los ladrillos, ¿verdad? Para dejarlo más claro, los apóstoles fueron aquellos quienes caminaron con Jesús y lo vieron cara a cara, y estos recibieron directamente de Él las formas básicas del cristianismo. Y eso les sirvió de base para levantar la iglesia. Eso fue la base de la iglesia. Por lo tanto, la base en la que se levanta este templo santo, que es la iglesia, fue puesta por el mismo Señor Jesús
Y cada ladrillo perfectamente unido va formando ese templo mediante la predicación del Evangelio. Este edificio aún no se terminó de construir, sino que constantemente se van añadiendo y añadiendo más ladrillos a este templo santo. Y como pueden imaginar, un ladrillo suelto y separado del resto no forma parte del templo. Ni por más que crea que sí lo hace, mientras esté separado del resto, no forma parte del templo. No importa que diga que tiene fe, si esa fe no lo mueve a formar parte de la iglesia, no le sirve de nada porque es una fe muerta. Con esto quiero que entendamos que el individualismo entre los cristianos es un veneno que se expande continuamente. Es un veneno que se expande continuamente. Cada vez hay más personas creyendo que no necesitan estar en comunión con la iglesia local, que pueden vivir su vida cristiana solos y que no dependen de hermanos que los cuiden y pastoreen. Espiritualizan sus excusas diciendo que no necesitan reunirse con otras personas 1 hora al mes, a la semana, porque Dios está en todas partes y pueden estudiar la Biblia desde la comodidad de su casa. Pero estas definitivamente no son las buenas obras que se mencionan en Efesios 2. Si fuimos recreados para buenas obras, estas excusas definitivamente no son las buenas obras de las que habla Efesios 2. Cristo no nos dio vida para que cada uno viva un cristianismo como se le canta, como se le antoja. Cristo no murió para que al final estemos separados. Cristo nos dio vida para que juntos formemos un pueblo santo para la gloria de Dios, para que unidos conformemos el templo de Dios en el cual está su morada. Y Cristo volverá en busca de un templo santo y no va a buscar ladrillos sueltos. No buscará ladrillos sueltos. Por eso, vivir la fe en aislamiento es negar el propósito por el cual fuimos vivificados en Cristo. Hermanos, Pablo escribió esta carta en un contexto donde la enemistad entre judíos y gentiles era real y profunda. Habían barreras religiosas, culturales y sociales que los separaban. Lastimosamente, el corazón humano sigue siendo el mismo. Lastimosamente, el corazón humano sigue siendo el mismo y sigue construyendo barreras, aunque estas barreras no se expresan hoy en día de la misma forma. Aún dentro de la iglesia, a veces se sienten barreras entre supuestas clases sociales, nivel económico, educación, denominación o mi forma de vivir la fe versus la tuya. Y no solo eso, sino que ciertamente aún hay barreras entre nacionalidades. Unos se creen superiores culturalmente a otros. Y eso es negar lo que Cristo hizo por nosotros. En este pasaje vemos que en Cristo todos los muros ya han sido derribados, hermanos.
No hay un cristiano pro y otro menos pro. ¿Se entiende? En el pasaje vemos que en Cristo todos esos muros ya han sido derribados. Hermanos, no levantemos muros donde Cristo ya los derribó. No levantemos muros donde Cristo ya los derribó. No levantemos nuevamente con nuestras malas actitudes lo que Él ya destruyó con su sangre. No hay creyentes de primera o de segunda, sino un solo pueblo, una sola familia y un solo templo santo. Hasta ahí entonces nuestra exposición de hoy. Les invito, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre y bendito sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y gran Dios, quien por su preciosa sangre nos dio vida, nos recreó, nos liberó de la esclavitud y nos dio todo lo necesario para vivir una vida cristiana plena. Y asimismo también derribó absolutamente toda muralla que nos separaba de los demás. Ahora en Cristo somos un solo pueblo y somos todos iguales, Señor. Y somos llamados a estar unidos y a vivir conforme a tu voluntad para conformar un templo santo, Señor, para tu morada. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Te adoramos, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.